Bueno, muy bien, buenos días. Después del último video que hicimos una especie de paréntesis para encarar una sinopsis de todo el texto, después de haber ingresado durante muchos de estos videos en capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos tocaría continuar con el capítulo 5 del libro del Apocalipsis de San Juan. El capítulo 5 va a tratar sobre la visión del Cordero y del libro sellado. Es un capítulo sumamente interesante y riquísimo en imágenes, en intenciones, hasta, si se quiere, en cierto aspecto emocional. Vamos a ver a nuestro agiógrafo y profeta Juan, el hijo de Zebedeo, sumamente apenado por un acontecimiento puntual ante la nueva visión, ¿no? Bueno, vamos a leer el texto del capítulo 5 del Apocalipsis. Y vi en la diestra del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel atlético que proclamaba con grande voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo desatando sus sellos? Y nadie del cielo, ni de sobre la tierra, ni de debajo de la tierra, podría abrir el rollo y examinarlo. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el rollo y de examinarlo. Y uno de los ancianos me dice: deja de llorar, mira, ha vencido el león, el de la tribu de Judá, el retoño de David, en orden abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi entre el trono y los 4 vivientes por una parte, y los 24 ancianos por otra, a un cordero. Estaba en pie como degollado. Tenía 7 pares de cuernos y además 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y fue a recibirlo para quedárselo de la diestra del que estaba sentado sobre el trono. Y cuando recibió el rollo, los 4 vivientes y los 24 ancianos se prosternaron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y copas planas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cantar nuevo, diciendo: digno eres de recibir el rollo y de abrir sus 7 sellos, porque fuiste degollado y nos compraste para Dios, el Padre, con el precio de tu sangre, de toda tribu y lengua, y nación y pueblo, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y vi una nueva visión, y oí como voz de muchos ángeles en torno al trono, y los vivientes y los ancianos. Y era su número miríadas de miríadas y millares de millares, que decían con grande voz: digno es el Cordero que fue degollado de recibir la potencia, la riqueza y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el seno del mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí que decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, la bendición y el honor, y la gloria y la fuerza, por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían: amén, y los ancianos se prosternaron y adoraron. Muy bien, hasta ahí el texto del capítulo 5 del Apocalipsis del apóstol San Juan.
Bueno, como hicimos en el capítulo 4, en este capítulo 5 también vamos a seguir la Biblia comentada por los padres de la Compañía de Jesús. Puntualmente el jesuita que comenta esto es Sebastián Bartina, sacerdote jesuita. Bueno, él plantea lo siguiente en la introducción del capítulo 5 antes de entrar al análisis exegético versículo por versículo. Como introducción a este capítulo 5, el padre Sebastián Bartina escribe: el capítulo 4 tenía por centro la adoración a Dios Creador. El capítulo 5 tiene por centro a Dios Redentor, Jesucristo, vencedor por su encarnación, pasión y muerte redentora, y por su gloriosa resurrección. Ha llevado a cabo los planes salvíficos divinos. Ahora lo que Dios, el Padre, ha determinado de los acontecimientos futuros, lo delega en su Hijo. El Cordero Jesús tiene en sus manos los destinos del mundo. Llevará a efecto los planes de incremento y gloria a favor de su Iglesia contra las fuerzas adversas mundanas y ultramundanas que la combatirán. Entonces, a partir de este capítulo, el centro pasa por Jesucristo. A tomar posesión, el Cordero de la Suprema Investidura recibe de todas las criaturas los signos de alabanza y la adoración que sólo tributaban a Dios, el Padre. Recordemos los 24 ancianos y los 4 vivientes que estaban en el capítulo 4. Ahora se torna toda esa gloria y alabanza al Cordero. Prosigue el comentario. Primero, de los 4 vivientes y de los 24 ancianos, versículo 10. Luego, de millares de millones de huestes angélicas, como en el versículo 11 y 12. Finalmente, de todos los seres de la creación, animados e inanimados, que según la concepción y expresión bíblica alaban y han de alabar al Creador. El tema de la alabanza al Cordero en los himnos que se entonan es la redención presupositiva y la investidura del dominio universal en la historia. Se funde en una misma gloria el acatamiento a Dios, el Padre, y al Cordero Jesucristo. Vamos a ver después en el análisis versículo por versículo de este capítulo 5, donde al principio se mantiene la distinción entre Dios Padre y Jesucristo, tanto como León de Judá como Cordero degollado, y después se vuelve a replicar la alabanza a los dos juntos. Por último, el jesuita comenta en esta introducción, antes de adentrarse en el versículo 1, dice: los seres más nobles de la creación rubrican el himno universal apoteósico con un amén de ratificación, y la Iglesia en los 24 ancianos cae en adoración ante el trono de la divinidad en que están el Padre y el Cordero. Respecto al amén de ratificación, hay que recordar que el amén, la primera acepción, la primera semántica que tiene de la tradición bíblica el amén, no es lo que habitualmente entendemos por así sea, sino es más bien un presente. Es un así es. Es un como se acaba de decir, así es una afirmación. Por supuesto que tiene una perspectiva no solo futura, sino además pretérita. Es una manera de decir, así es como siempre fue y como siempre será. Por supuesto que también hay momentos en la Sagrada Escritura donde el amén tiene más la visión futura de deseo, de que así sea, pero generalmente la acepción primaria que se le da al amén es la de esto que se ha dicho es así, es de esta manera como se ha dicho hasta aquí. Sería una manera de explicar ese amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a adentrarnos al exégesis puntual de cada versículo. Bueno,
al versículo 1, que dice: y vi en la diestra del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, el jesuita comenta: Juan ve en la palma abierta de Dios, el Padre, un rollo, biblión en griego, o pistógrafo. Los libros, generalmente de papiro, eran una sola tira larga escrita en columnas, la cual se arrollaba en torno a una varilla central y se iban desarrollando y arrollando por la parte opuesta a medida que se leía su contenido. Generalmente estaban escritos por un lado el interior, a veces por ambos. Eso se puede ver, por ejemplo, en el libro de Esdras, que hay cierta descripción. En el capítulo 2, versículo 9 de Esdras está esa descripción. Prosigue el jesuita Bartina. Le bastó a Juan ver su exterior escrito para conocer que era opistógrafo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el judaísmo se habla con frecuencia de las tablillas del cielo o del libro del Señor, donde estaban escritos los designios de Dios sobre el mundo. Opistógrafo quiere decir que está escrito de los dos lados, ¿no? Prosigue el comentario. El rollo que vio Juan estaba sellado con 7 sellos. Indica este dato que su contenido era secretísimo. Tenemos paralelos de este tipo de contenido secreto en Isaías 29:11, en Daniel 8:26 y en Daniel 12 entre el 4 y el 9. Daniel 12, 4 y 9. Prosigue Bartina. Su lectura desencadenaría por permisión los sucesos antirreligiosos y su derrota en el mundo. Es difícil comprender cómo estaban dispuestos los sellos. Podían los 7 cerrar la cabeza de la tira que formaba el rollo, de suerte que no pudiera abrirse sin haber antes soltado los 7 nudos lacrados. Por un sistema complicado de hilos podían sellarse diversos trozos de escrito, o simplemente por agujeros en el mismo papiro podían quedar cubiertas sucesivamente los sellos que cerraban diversas secciones. Este parece ser el sistema que se había empleado, porque los acontecimientos seguirán sucediendo luego a medida que se suelten los sellos y se lean las diversas secciones. Prosigue el comentario del versículo 1. Que estuviera escrita cada sección por ambos lados indica la cantidad de pormenores determinados de la historia. Juan, como siempre, dará síntesis brevísimas de los acontecimientos. Prosiguiendo con el versículo 2 del capítulo 5, vamos a leer el 2 y a releer el 2 y el 3. Texto de Juan. Y vi a un ángel atlético que proclamaba con grande voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo, desatando sus sellos? Y nadie del cielo, ni de sobre la tierra, ni de debajo de la tierra, podría abrir el rollo y examinarlo. Hasta ahí, Apocalipsis 5, 2 y 3. El comentario del padre Bartina adjunta: un ángel robustísimo, cuya proclama penetra cielos y tierra y llega hasta las potencias del Hades, busca con su pregón quien pueda abrir los sellos en todo lo creado. Se requiere una dignidad ética que es presupuesto para la habilidad física. Atención con eso, ¿eh? Se requiere una dignidad ética que es presupuesto para la habilidad física. De ahí debe venir el sentido más profundo de la angustia del agiógrafo, ¿no? Sigue el padre Bartina. En otras palabras, solo puede concederse que abra los sellos del rollo a quien presente un curriculum vitae que le haga apto para presidir los designios religiosos futuros del mundo, determinados según la bondad de los planes de Dios.
Es natural que sólo pudiera ser mediador entre Dios y la historia el que hubiera sido redentor del mundo. Nadie pues fue hallado, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, cuyas credenciales le permitieran jurídicamente abrir los sellos y abrogarse la dignidad consiguiente. Esto mismo demuestra el Cántico Nuevo, que está en los versículos 9 y 10, cuya esencia es narrar poéticamente lo que sucedió épicamente. Hasta ahí el comentario del padre Bartina sobre los versículos 2 y 3. A mí particularmente se me ocurre también cierto paralelo con el himno cristológico de Filipenses, 2.8, más o menos 2.8 y siguientes, si mal no recuerdo, allá donde se dice que toda rodilla se doble ante el nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es eso lo que dice. Hay un paralelo ahí muy interesante con ese himno quenótico de Filipenses. Bueno, sigamos con el versículo 4, capítulo 5, versículo 4. El versículo 4 tiene esto de Juan llorando. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el rollo y de examinarlo. Y uno de los ancianos me dice: deja de llorar. Mira, ha vencido el león, el de la tribu de Judá, el retoño de David, en orden a abrir el rollo y sus 7 sellos. Comentario del jesuita. Juan llora, dice Bartina, porque ve que la revelación no será posible. Con ello se desvanece el consuelo que entrañaría el conocimiento seguro del triunfo total y final de la Iglesia, lo cual manifiesta un profundo sentido de la historia en el vidente y amor a la Iglesia y a los suyos. Uno de los ancianos, convertido en guía, consuela a Juan, asegurándole que hay quien pueda abrir el rollo de las revelaciones. Pero le habla con lenguaje figurado que se inspira en pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Inicia su explicación con una partícula admirativa que denota que viene a continuación algo extraordinario. Venció una vez para siempre el león de Judá. Es el Mesías, dice Bartina, porque las bendiciones proféticas a las 12 tribus, Jacob da la primacía de todas ellas a Judá, a quien llamó León, del cual ha de salir el Mesías prometido. Ahí hay que confrontar con Génesis 49:9, ese pasaje. Sigue el comentario del padre. Venció el retoño de David. El original dice raíz. Es un hebraísmo para indicar rebrote o retoño. Se alude al pasaje de Isaías que tiene sentido mesiánico. Ahí está citado Isaías 11:1, Isaías 11:10, y también para confrontar con Romanos 15:12 y Deuteronomio 29:18. Prosigue el comentario del jesuita. Con las líneas David-Judá se da en esencia la genealogía de Jesús, que consignarán los evangelistas. Jesús de Nazaret es el Cristo, y ese abrirá el libro de los 7 sellos y asumirá todas las consecuencias que de esta acción dimanen.